¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Mil gracias por la comunicación. Saludos a todos, saludos a Alejandro también, que está Le en plena mandamos, recuperación. bueno, hoy estuve hablando con Alejandro, así que le mandamos un gran abrazo que nos va apuntalando desde su casa permanentemente y bueno, ya va a volver a estar aquí con todos, seguramente con todos nosotros y con toda la audiencia. Bueno, Gonzalo, miro a la cámara, ya nos hemos acostumbrado a este formato de mirar a una cámara para ver a nuestros entrevistados y en tu caso para vernos a nosotros. Eh, el, el objetivo sigue siendo el mismo, entender qué pasa con la economía, qué pasa con Vaca Muerta en particular, ¿no? ¿Cuál es el periodo que estamos viviendo? ¿Hay conflictos laborales? ¿Hay un parate de la economía? ¿Hay una caída del consumo? Digo, como variables macro para que vos nos ayudes a entender, ¿no? Mira, yo, a ver, para hacer una película cortita pero completa, me parece que Sí. lo primero que tenemos que revisar es la situación internacional. El precio del crudo se ha recuperado a niveles de entre 42, $46 en mayor o menor medida. Me parece que esto va a ser sostenido por lo menos en el corto plazo y en el mediano plazo. Te diría hasta fin de año no imaginamos valores superiores del barril de petróleo. Las demandas se han recuperado a nivel internacional, digamos, la economía se ha puesto en marcha, esto está muy claro, no solo en digamos, la dinámica de la industria de hidrocarburos, sino que también lo podemos ver desde los noticieros del mundo hasta los valores de los mercados bursátiles de las distintas bolsas, ya sea en Asia, en Europa o en Estados Unidos, alcanzando récords o por lo menos recuperándose a los mismos niveles previos de la pandemia. Y me parece que ahí, entre la nacional y la internacional, lo que tenés es un acuerdo de la deuda, un preacuerdo y, digamos, se estarán cerrando los plazos para adherirse al canje. Hoy, el 4, digamos, se van a liquidar los bonos de ley extranjera y el 9 se van a liquidar los anticipados de los acuerdos que haya de canje de ley local. Lo Ujú. cual me parece que esto es una buena noticia. A nivel nacional, creo que la recuperación de la industria, puntualmente de la industria de hidrocarburos, se está viendo demorada por una extensión más allá de lo previsto de los plazos de las restricciones de movilidad, digamos, y en este sentido, digamos, separar en tres, lo que es gasoil, casi te diría hoy recuperado al 80-90% de la demanda habitual que tenía Argentina, lo que son las naftas, entre un 60 y un 70% de la demanda y obviamente todavía frenado casi la totalidad de los vuelos que implican el 20% de la demanda de hidrocarburos como ha comentado, digamos, como hemos comentado previamente y se ha mencionado en el programa, digamos, acá. Me parece que esto, digamos, lo que está generando es que la producción que hay sea capaz de soportar la demanda que hay y además en una previsión de los próximos 6 meses, en las cuentas los flujos dan como para que se pueda contribuir. Me parece que la recuperación de la industria va a ser muy lenta, me parece que la recuperación de la industria va a tener que ver con dos cosas. ¿Cuál es, frente al anuncio y al cambio, digamos, del nuevo secretario de Energía, de Darío Martínez, casi un amigo, digamos, Ujú. de las cámaras de la provincia, con la cual hay mucho entusiasmo, la ley de hidrocarburos y cuál es el planteo. Y me parece que dentro de la ley de hidrocarburos va a ser clave cuál va a ser la política de remesas, de divisas, de recuperar las divisas que se inviertan en el país. Parece que ahí está el kit de la cuestión, que todavía eso no está solucionado y que entonces vamos a estar viendo una recuperación muy, muy lenta en los próximos 6, 9 meses. Gonzalo, te escuchaba, yo venía con un perfil mucho más pesimista, por lo que vos nos comentás, bueno, por lo menos algunas variables importantes ya se están recuperando. La pregunta es qué pasa con los pasivos que ha dejado esta cuarentena. Digo, por ejemplo, en el sector que vos representás, que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa, industria asociada a las grandes empresas petroleras. ¿Qué pasa con todo el entorno y cuál es el pasivo? Porque supongo que ya estamos arrancando, para decirlo en criollo, -10, como para volver al punto cero pre-pandemia, ¿no?
Sí, Santi, definitivamente. A ver, yo creo que, y creo que lo conversábamos hace unos días en la radio a la mañana, Sí, parece que las noticias en el mediano plazo son, digamos, por lo menos en alguna medida optimistas y todo va saliendo bien. Me parece que lo más preocupante, lo más grave, nos ha quedado en tal vez lo más urgente y en el ya. Digamos, hay solo 6 equipos de perforación trabajando en la cuenca y entonces hay, digamos, una gran cantidad de empresas pymes que están facturando al 10, 15, 20% de su facturación habitual y con sus estructuras, casi te diría, en mayor o menor medida, casi completas, teniendo que abonarlas. Con lo cual, las empresas que en principio pensaban que iban a estar 15, 30, 45 días sin trabajar, sin facturar, llevan 165. Y si estamos pensando que lo optimista es que en 6 o 9 meses la economía la actividad se empiece a recuperar, nos queda un largo trecho para llegar hasta ahí, con empresas que han vendido capital propio para poder cubrir sus gastos, han liquidado su capital de trabajo, su caja, y en que en gran medida se han endeudado para esto. Con lo cual se van a tener que tomar medidas extraordinarias para no perder esas empresas. Hay conflicto laboral, me parece que afortunadamente todas las partes que están involucradas en la industria son conscientes de cuál es la situación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y en esto hablo gobierno provincial, gobierno nacional, sindicatos, cámaras y cámaras de las grandes empresas, CEP y CEOPE, las operadoras y las empresas de servicios especiales, y las cámaras pymes de la provincia. Ahí me parece que hay un diálogo que va a ser que va a tener que ser muy franco y donde cada uno va a tener que seguir aportando el granito de arena para que podamos salir. Digamos, se anunció, digamos, la reactivación de YPF. Ahora, la verdad es que, digamos, no es por ser escéptico, pero tampoco quiero ser optimista con esto. Me parece que YPF tiene, por un lado, graves problemas de caja, con lo cual no está en condiciones de generar una reactivación plena en breve, y por otro lado, cuestiones operativas, digo, y esto lamentablemente, nosotros en la provincia tenemos una situación con el COVID que no es, digamos, no es grave, no es gravísima, pero hay que cuidarse mucho para que no lo sea. Entonces, esto también genera ciertas dificultades. Y me parece que de parte de las operadoras, del resto de las operadoras, los planes de reactivación, por lo menos hasta la información que tenemos nosotros, también plantea ser muy lenta. Lo cual, yo no esperaría que el mes que viene o el otro de repente volvamos a tener 300, 400 etapas de fractura a mes como veníamos teniendo, con lo cual vamos a seguir teniendo empresas pymes sin facturar. Y el inversor o los inversores que quieren o tienen pensado explorar o que se dedican básicamente a explorar y a perforar allí donde encuentran el crudo, todavía ni están pensando en nuevas inversiones, ¿no? Digo, porque si estamos saliendo de este punto del que estamos hablando, ¿recuperarse qué significa? ¿Que se reactive lo que ya estaba o que vengan nuevas exploraciones con posibilidades de nuevas inversiones directamente en extracción de petróleo y gas? ¿Cómo funciona la industria? En realidad, cuando nosotros hablamos de reactivar, es que había 29 equipos de perforación en la cuenca y hoy hay 6. Entonces, cuando hablamos de reactivar es que estos equipos que estaban en la cuenca operando, generando, digamos, inversiones, hidrocarburos, pero además generando trabajo para las empresas de servicios y que ellas puedan generar trabajo, es lo que nosotros vemos como complicado que se reactive en el próximo mes o en los próximos 60 días. Ahí yo te diría que, ¿qué es lo que estamos pensando? Que al menos volvamos a trabajar al ritmo que teníamos en enero, febrero y marzo de 300, 400 etapas de fractura. Recordemos que los récords fueron de 600 etapas de fractura previo a las PASO en el 2019.
me parece que vamos a estar lejos de esos niveles de actividad. Pero me parece que acá, Santi, es importante también contar que las empresas pymes, o sea, digamos, una economía que venía trabajando a un ritmo de 600 etapas de fractura mes, encontró un periodo de tiempo entre agosto del 2019 y febrero-marzo de 2020 para reacomodar sus estructuras de costos. El problema grave es que, digamos, cuando bajamos a un ritmo de 300 etapas de fractura por mes y de repente bajamos a cero, hoy estamos en un promedio de 40, 50 etapas de fractura mes para los últimos 4 o 5 meses, y no se lograron adaptar las estructuras de costos por cuestiones, digamos, por cuestiones de convenios colectivos, laborales, impositivas, financieras, además, digamos, toda la estructura de la empresa en general es pesada en Argentina y la normativa no ayuda. Con lo cual, me parece que ahí hay un gran trabajo por hacer y que las empresas de la provincia van a necesitar muchísima ayuda. Atrás la pregunta que viene, me imagino que es cuáles son las alternativas que vemos por adelante. Sí. Pregunta junto a la que vos estás haciendo ahí, ¿cuáles son las alternativas hacia adelante? Y te sumo una, el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, habló de entre los objetivos todavía muy generales que largó, uno es llegar a saldos exportables. Bueno, ¿cómo se mide esa variable y si es viable o pensable ese objetivo en el mediano plazo, ¿no? Yo creo que, a ver, definitivamente nosotros acordamos en su momento lo conversamos con el actual secretario, en su momento diputado. Nosotros creemos que, digamos, Neuquén tiene que apuntar por 2 motivos, Santi. O sea, la verdad es que hoy el lapso que queda para el desarrollo de Vaca Muerta son 10, 15, 20 años. Entonces tenemos que acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, porque probablemente dentro de 15 o 20 años la demanda de hidrocarburos no sea la misma que hoy, con un factor en paralelo, que es cada vez más la tecnología va haciendo que distintos yacimientos sean rentables en el mundo. Entonces, tenemos que apurarnos para desarrollar este. Y por otro lado, que no alcanza con la demanda interna para desarrollar Vaca Muerta. Lo que tenemos abajo del suelo es mucho más que lo que podemos consumir, con lo cual el objetivo, coincido digamos, con Darío, tiene que ir en línea con la exportación. Y para eso es para lo que hay que trabajar. Y para eso hay que desarrollar fuerte la infraestructura. Ahora, esto no va a pasar si no somos competitivos, bajando costos, para competir con otros yacimientos del mundo y que a las empresas multinacionales y a la misma YPF se le haga rentable operar Vaca Muerta y desarrollar Vaca Muerta para exportar desde acá. Ahí hay un trabajo fuerte que hay que hacer, hay un trabajo fuertísimo de adopción de tecnología que se necesita, esperamos que la normativa apunte en esta línea a favorecer estos incentivos y obviamente dotar a la industria de la estabilidad normativa y macroeconómica que en varias ocasiones supo perjudicar a este desarrollo y a la toma de decisiones de las grandes compañías. Y por otro lado, ahora, en el corto plazo, hasta que logremos eso, me parece que es fundamental el desarrollo de la industria para no tener que volver a importar gas, volver a importar petróleo. También esto dada la macroeconomía, que tiene que ver con la escasez de dólares. Y de hecho nosotros en su momento, lo otro que confirmamos y apoyamos fue la decisión de pasar de producción la Secretaría a la Secretaría de Guzmán, porque nos parece que estratégicamente la energía, Vaca Muerta, tiene que ver con la macroeconomía del país, como se ha mencionado varias veces. Ahora, también es urgente que sostengamos a las pymes y que se genere la actividad necesaria, porque perder unidades económicas en la provincia no solo nos va a restar puestos de trabajo, no solo vamos a tener empresas cerradas, no solo va a caer, digamos,
la actividad multiplicadora que genera la industria, sino que además después volver cuando haya actividad con una economía más concentrada, no va a ser una economía más competitiva como la que necesitamos para competir por los recursos del mundo. Gonzalo, el otro plano que devuelve Vaca Muerta cuando uno lo observa, bueno, el potencial que tiene, porque es potencial, todavía no es una riqueza en acto como muchos suponen, o por lo menos como a veces pareciera que como tenemos Vaca Muerta estamos salvados tarde o temprano como región. Nos corren seguramente algunas variables, algunos dicen que los hidrocarburos tampoco van a ser eternos en la utilización en el mundo, sino que ya se están explorando nuevos combustibles, nuevas formas, por ejemplo, de transportarse con otras energías. Así que no hay nada asegurado, a eso me refiero con Vaca Muerta. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer en la matriz de la provincia para transformar ese potencial, primero en un activo líquido y luego en una diversificación de la economía que nos permita pensar ya en nuestros hijos y en nuestros nietos, ¿no? Santi, yo creo que a lo que haces referencia del petróleo y del gas, de alguna manera es lo que te decía con la ventana de 15, 20 años para el desarrollo, ¿no? ¿Cuál va a ser la demanda mundial de estos hidrocarburos y cuál va a ser el financiamiento que van a tener industrias de este tipo? Ahora, hay mucha gente diciendo la crisis es una oportunidad. Y a mí me gusta ir un poquito más profundo. En las crisis hay oportunidades y las van a poder aprovechar aquellos que estén preparados, que es muy distinto de pensar que la crisis es una oportunidad y es muy distinta la forma en la cual uno encara los problemas a partir de esto. Porque hemos conversado durante muchos años cómo diversificar la matriz productiva al punto que se han generado instituciones y herramientas para diversificar la matriz productiva. No es que la provincia no tiene este tipo de instrumentos, y con esto no voy a negar que es necesario, y me alegra la discusión sobre el fondo anticíclico de la provincia, pero existe Fiduciaria Neuquina, existe el IADEP, tenemos instituciones creadas y tenemos un gran trabajo del Centro PYME intentando y trabajando para que eso se desarrolle. Ahora, tal vez esta gran crisis lo que nos haga es pensar a todos, y me parece que lo ha logrado la crisis, es ponernos a pensar a todos cómo hacer para diversificar verdaderamente la matriz productiva de la provincia, porque estas situaciones, hoy es una pandemia, pero mañana puede ser restricciones en la demanda mundial de hidrocarburos, nos ponen en jaque la economía de toda la provincia. Y a mí ahí, Santi, me gusta, para felicitar hoy la iniciativa de, la verdad es que no tengo el nombre exacto, pero de esta articulación interinstitucional entre el sistema de innovación, el gobierno y las empresas para desarrollar un polo de servicios tecnológicos. Hace algunas semanas, empresa neuquina, Sancor, el gobierno de la provincia, para desarrollar el polo tecnológico. Me parece que en la provincia hay 3 líneas de trabajo que no se pueden dejar de mirar para diversificar, o 4. Sin dudas el turismo, sin dudas la industrialización, y más que la industrialización de los hidrocarburos, te diría la aprehensión del know-how que tiene hoy las empresas locales y nacionales en el desarrollo de no convencionales deberían empezar a hacer servicios exportables. Todo lo que es infotecnología, que además todas las empresas, muchas de las empresas infotecnológicas lo que van a permitir es que, son cerebro intensivas, como me gusta decirlo. Entonces, no son capital intensivas, con lo cual permite que muchísimos más emprendedores encaren esa línea sin tener la restricción de tener grandes cantidades, grandes volúmenes de capital disponible para poder empezar. Y rápidamente es una economía, son actividades que se van a procesos de exportación, de apertura de mercados, de competencia internacional. Y además me parece que los cerebros, los talentos, la creatividad que se necesita para eso es algo que tenemos. Y a mí me parece que hay algo que nos debemos, no solo los neuquinos, y me parece fundamental que esto se articule a nivel Patagonia, es la instalación de la marca Patagonia a nivel internacional.
Santi, y acá quiero ser, digamos, me parece que cuando hablamos de la Patagonia en el mundo, nos miran para poder venir a vernos, digamos, en términos de turismo. Ahora, conversaba esta semana y la semana anterior con emprendedores agroalimentarios, y ellos me decían, nosotros le ponemos Patagonia a nuestros productos que vamos a exportar, pero la marca Patagonia no está instalada. Entonces, me parece que tenemos que dejar de ser la capital de Vaca Muerta y empezar a ser la capital de la Patagonia. Y más aún, más importante se va a hacer el valor agroecológico, bioambiental y saludable de la Patagonia después de la pandemia, con lo cual va a haber, digamos, disponibilidad a pagar por productos que tengan estas certificaciones, estas denominaciones de origen, esta marca instalada a nivel global para los productos de la Patagonia. Y ahí no solo estamos los neuquinos, me parece que es una marca que tenemos que aprovechar y terminar de desarrollar, que siempre creemos que está, pero que en definitiva hasta las bodegas se han puesto del fin del mundo para poder vender un vino de una forma más fácil. Gonzalo, bueno, y ahí, última, ¿no? Pero me quedó ahí picando lo del sello Patagonia ante el mundo. También deberían ponerse de acuerdo los gobernadores, productores de hidrocarburos, ¿no? Porque no deja de haber, no sé si decir rencillas, pero sí intereses legítimos, a veces contrapuestos, como es el desarrollo de los no convencionales frente al de los convencionales, algunos que quieren desarrollar o explorar los yacimientos offshore y no los que están aquí en el continente como el nuestro, digamos. Hay algunas cosas para afinar allí también en términos de relaciones políticas entre quienes administran justamente los recursos de los hidrocarburos. Sí, Santi, a ver, yo soy economista, digamos, politólogo, de hecho te lo dejo a vos. Sí. Yo te voy a cambiar la pregunta y te lo voy a tratar de responder en términos económicos. Me parece que lo que tenemos que ver es ¿para qué hay financiamiento en el mundo y qué es rentable en Argentina? Bien. Y focalizar sobre eso. Sin dudas, las provincias tienen sus obligaciones y sus complicaciones respecto de cuáles son las actividades que el gobierno nacional impulsa. Y entonces ahí te diría dos cosas. Cada provincia tiene sus recursos y más que ponernos de acuerdo, lo que deberíamos ponernos de acuerdo es en la cuestión más federal de poder salir, como se hizo en algún momento, a promocionar las actividades, las posibles inversiones en cada una de las provincias y que los gobernadores tomen ese rol que en otros países tienen los líderes estatales, de las instancias estatales de gobierno. Sin duda hay que sincronizar algunas cosas y que no todo vaya a parar a un feudo o a otro. Me parece que la política... pero digo, me parece que tenemos muchísimas oportunidades. No, a ver, y en la provincia no solo tiene hidrocarburos, que es lo urgente, que es lo que hay que solucionar, y de hecho es a la Cámara a la cual pertenezco, pero el desarrollo de la economía de la provincia tiene muchísimas potencialidades en cada una de las actividades que decíamos antes y en otras, en la piscicultura, en la producción de frutos secos, en la producción de fruta fina. Parece que hay que trabajar todo una matriz y salir, ahora sí, como provincia, a buscar inversiones en todas las actividades. Después, las otras seguirán siendo, me parece, discusiones que sin duda tienen que ver con los puestos de trabajo urgente. Ojalá a mí, en el mediano plazo, lo que me gustaría es que, digamos, si alguien no trabaja en el petróleo, pueda trabajar en una empresa infotecnológica, pueda trabajar produciendo cereza, pueda trabajar en el turismo, y que lo que no pase es que no tenga trabajo. Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho. Yo quería terminar el programa con una suerte de pelea entre los gobernadores patagónicos. Vos con mucha altura me lo impediste, pero te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a interpretar este complejo mundo de Vaca Muerta y del país y también del mundo en lo que hace a las energías. Muchísimas gracias, como siempre, Gonzalo. No, por favor, Santi, mil gracias a ustedes y me parece que el resto de las economías se merece también su espacio y sobre todo en lo que se viene. Y no dejemos de olvidar, digamos, últimamente la pregunta es, ¿qué hacen las pymes hoy? Me parece que hay que ajustarse el cinturón, hay que reducir los costos y hay que empezar a pensar
en la sustitución de importaciones. ¿Cuáles son las herramientas, cuáles los servicios, cuáles los productos que podemos sustituir? Porque me parece que se vienen programas de apoyo a nivel, digamos, a nivel gobierno nacional, a nivel gobierno provincial, para este tipo de trabajos, y me parece que además la situación macroeconómica da para que las importaciones empiecen a ser cada vez más difíciles, tanto en costos como en permisos. Gonzalo Echegaray, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Saludos, Santi. Muchas gracias a ustedes. Gracias.